Egunon, la decadencia del imperio. Estados Unidos en un mundo caótico. Digamos que, como habla al inicio, si un chino te dice: te deseo que vivas tiempos interesantes, no es que te esté haciendo un favor, sino que te está diciendo algo así como una maldición. Emmanuel Wallerstein, nacido en 1930, escribió este ensayo, La decadencia del imperio, Estados Unidos en un mundo caótico, publicado en el año 2003, originalmente, en esos estertores de las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre de 2001, influenciado por la afanosa y penosa conquista de Afganistán a los talibán, en aquel octubre, noviembre, diciembre. Tampoco fue tanto. Luego en diciembre estaba la lucha en Tora Bora, pero digamos que la Loya Jirga, que se reunió en diciembre del año 2001 a instancias de Naciones Unidas, y los acuerdos para las mesas de donantes, que también se produjeron en ese final del año 2001, ya establecían una hoja de ruta para tratar de estabilizar el país centroasiático. Pero luego surgió la idea de atacar Irak, de la administración del señor Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Querían atacar a Saddam Hussein porque, entre otras cosas, había intentado asesinar a Papi, ya saben, a George Herbert Walker Bush, Papi de George Walker Bush. Y en ese año 2003 parecía una cierta encrucijada en el que Estados Unidos se la jugaba el todo por el todo en cuanto a su potencia y hegemonía heredadas del final de la Guerra Fría. Aquel discurso de George Herbert Walker Bush, muy recordado por los conspiranoicos y los magufos, de A New World Order, un nuevo orden mundial. No, la conspiración del nuevo orden mundial está precisamente, valga la redundancia, a la orden del día. Cuando en realidad todos los nuevos cambios en la esfera internacional han producido nuevos órdenes internacionales desde hace mucho tiempo, y por eso la hipótesis lanzada de sustrato por este sociólogo estadounidense, el del sistema mundo, que podría establecerse una cierta dialéctica respecto a que son globalizaciones tempranas antes de la que se supone que es actualmente, a partir de los años 80, que en el ámbito anglosajón se habla de mundialización. No, es justo al revés. Globalización en el mundo anglosajón, mundialización en el sector francófono. Aún hay clases. La globalización, como dice aquí en el ámbito de la estructura del índice, hay una serie de circunstancias en el pasado, porque el esquema del sistema mundo, como lo desarrolla Emmanuel Wallerstein, habla de sistema mundo a partir de 1989, es decir, al final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del año 89. El sistema mundo a partir de 1945, es decir, el día 8 de mayo del 45, con el final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema mundo a partir de 1492. Hay una película actualmente española que habla de la primera globalización, supuestamente aquella que Castilla llevó al mundo, llevando primero a los nuevos mundos, que en principio se creía que habían llegado a la India, circunnavegando por el otro lado, pero digamos que había algo en medio que los antiguos no supieron o no pudieron calcular, teniendo en principio el mundo un tercio menos de la superficie, aunque sabiendo, y esto es importante, sabiendo desde Eratóstenes y antes, es decir, 2500 años del presente hacia el pasado, sabiendo perfectamente que la Tierra es esférica. Incluso en la Edad Media todo el mundo sabía que era esférica. El sistema mundo a partir del año 2000. ¿Por qué dice el año 2000? No sé por qué.
porque es el supuesto cambio del milenio. Bueno, cosas que pasan. Evidentemente es un libro a uña de caballo respecto a ese cambio supuestamente trascendental, el giro principal respecto a el 11 de septiembre, Afganistán, Irak. Es un libro interesante, otro punto de vista que merece ser explorado. Como sociólogo, parece que solamente es conocido y reconocido cuando falleció. Evidentemente, en este año de publicación no estaba muerto, pero recientemente, hace no muchos años, en esta década, no, en esta no, ahora estamos en 2021, en los últimos 5 años, por no pisarme los dedos, ha pasado a mejor vida este sociólogo que, digamos que naciendo en 1930, pues ya tenía sus buenos años y trienios encima como residente en este querido planeta en el que compartimos toda la humanidad, lo que existe y lo que hacemos entre nosotros. La contraportada habla de que el sueño americano, que acompañó al optimismo de generaciones de estadounidenses, pareció convertirse en pesadilla el 11 de septiembre de 2001 y haberse desvanecido desde entonces por la fuerza de una realidad terca y caótica. Sin embargo, lo cierto es que desde que Estados Unidos se emergiera ante el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, no solo como potencia militar, sino también económica e incluso moral, no ha hecho sino imbuirse de una espiral descendente al servicio de la propia lógica capitalista. En este libro, el autor se cuestiona el papel de la intelectualidad crítica estadounidense, se plantea prioridades en el campo de la ética política y hace reflexión acerca de una necesaria alternativa que pueda encauzar la podredumbre estructural que amenaza al imperio y por extensión al mundo. Aquí habría matizaciones que hacer. Una principal sería el hecho de que ¿cuándo está esa ingenuidad, supuestamente? Esa forma de pasar por el mundo como camina el personaje de Tim Robbins en Cadena Perpetua, cuando está por Shawshank, la cárcel aquella, en la que su personaje pasea, como luego le dirá el personaje de Morgan Freeman, como si fuera un paseo por el parque, el paseo por el patio, en la cárcel, en la prisión, como si hubiera una coraza invisible que le hiciera invulnerable a todos los males presentes en ese patio. Pues esa sería la conceptualización, tal vez, de ese estadounidense que va por el mundo, un poco a semejanza del civis romanus sum, soy ciudadano romano, sabiendo que cualquier ataque contra su persona sería repelido y retaliado por el imperio romano. ¿Cuándo fue ese estadounidense naif realidad? ¿Cuándo dejó de serlo? Porque claro, se puede pensar, hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial, ¿cuánto se enteraron los estadounidenses? Que antes habían tenido la expedición punitiva contra Pancho Villa. Pero, ¿cuántos estadounidenses se dieron cuenta? ¿Eran naifs cuando se hizo la expansión al oeste? ¿Cuando utilizaban mantas para exterminar indios? Mantas con viruela, por supuesto, guerra química y bacteriológica y todas estas cosas. ¿Eran naifs cuando les echaban a reservas a los indios? ¿Cuando la guerra civil estadounidense? ¿Eran gente ilusionada? Tal vez sí, en los años 20, pero después, con el crack del 29, el Rust Bowl, la onda aquella, sobre todo en la zona de Oklahoma, que luego fue la ruta 66 de escape desde Texas y Oklahoma, todos los que habían podido destruir los acuíferos, como hicieron luego los soviéticos en el mar de Aral, y que afortunadamente Roosevelt, como presidente ya en los años 30, lo consiguió encauzar.
eran naifs, todos esos pobres, hombres y mujeres y niños que aparecen en las uvas de la ira, tanto la novela como la película de 1940, que fue primero aceptada, luego no aceptada, luego vuelta a aceptar y luego vuelta a ser no permitida en la Unión Soviética, porque al fin y al cabo, con todo lo malo que podían tener y la ausencia de propiedades y las calamidades que les llegaban, aún el trabajador estadounidense era propietario de su propio vehículo. Eran naifs después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo que luchar en Corea, teniendo que luchar en Vietnam, teniendo que luchar en otros escenarios, incluso teniendo que ir en los años 80 a puntos tan distintos como el Líbano o Grenada. Eran naifs durante la Guerra Fría, cuando los episodios de las crisis como los misiles cubanos. Es difícil responder un sí, salvo que solamente se cuente con lo que la gente percibe y no la historia real. Como académicos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la prensa publicada? ¿Con la historia a través del USA Today en las portadas a lo largo de 50 años? ¿Y a través de ese conocimiento popular acerca de su propia historia nos quedamos y hacemos un juzgar sociológico a través de esa percepción? ¿O jugamos la historia y la política a través de las decisiones en la Casa Blanca y en el Pentágono? Entonces la cosa cambia, y cambia mucho. Son dos versiones, puede que incluso diametralmente opuestas. Esa sería la crítica particular mía a este libro, que, como digo, hay que leer de todo y a todos. Incluso a Immanuel Wallerstein, en esta obra publicada por Chalaparta, cuando estuve asociado a ellos y me enviaban cada cierto tiempo un libro, y lo leí, porque está bien. Es uno de los pensadores críticos, pero digamos, con peso intelectual y creador incluso de una línea de pensamiento como la del sistema mundo, que está aquí explicada en la primera parte para poder situar al lector dentro del marco mental del propio autor, y eso está muy bien, para después desarrollar lo que a mí me parece un tanto prejuicioso respecto al capitalismo y respecto a el imperio, entendiendo los Estados Unidos como un imperio, lo cual en cierta medida pues no es tanto. No es tanto porque siempre ha querido tener influencia en los Estados Unidos, pero nunca han querido tener un dominio como pudo haber tenido el Imperio Romano respecto a los territorios en los que se asentaba. Una palabra que pueda tener más de una acepción o incluso significante distinto para según el escuchante, acaba por confundir, y por lo tanto, si alguien puede inventar una palabra para lo que significa Estados Unidos en el mundo actual, que no sea exactamente la misma que hablar del Imperio francés o británico en el siglo XIX, en África, por ejemplo, el reparto imperial en Berlín en 1885. No es lo mismo lo que hace Estados Unidos con el mundo, en el mundo y junto al mundo a partir de 1945. Quien no lo quiera ver es porque hace una lectura muy naif, muy superficial. Y si algo tiene este libro, es que pretende, desde la sociología, construir una explicación plausible sobre la realidad y pronosticar cuál pueda ser el futuro del país de la bandera que está aquí en la portada, que son los Estados Unidos de América. Por lo tanto, recomiendo vivamente que la gente se acerque a productos como este, quizá como homenaje al finado, que ya no está entre nosotros, Immanuel Wallerstein, creador del concepto de sistema mundo. Interesante como complemento para poder interpretar esta realidad. Nadie es tan bueno como para hacer el mal siempre, y eso incluye a los autores.
nadie puede estar tan acertado como para equivocarse siempre. Con lo cual hay que leer a todos y de todos y luego tener una postura crítica, particular, propia, acerca de lo que uno ha leído y de lo que uno considera acerca del mundo en el que vive y en el que nos tocará morir algún día. Pero no hoy. Y sin más, es que ricasco, agur euroat, bendiga el bien.